Hoy contamos con la presencia de Miguel Díez. Miguel, bienvenido. Siempre, por la gracia de Dios, bien hallado. Y bueno, pues vamos a empezar a tratar temas. A mí me preocupa especialmente la situación que está habiendo en cuanto a Venezuela. Ya hace unos meses que se está escuchando que hay una solución final para la situación de Venezuela. Nunca es final porque siempre hay tantos intereses económicos y tantas cosas alrededor, pero ahora mismo hay una flota de buques de guerra americanos bloqueando la salida marítima de Venezuela, de todo el narcotráfico, y esto les está suponiendo un problema serio y se está pudriendo todos los temas. Maduro se le ocurre decir: hay 5 millones de combatientes venezolanos preparados para pelear contra una eventual invasión del territorio patrio. Sin embargo, en el desfile que hizo haciéndose precisamente eso el generalísimo de Venezuela, había alrededor de 2.000 soldados allí, todos hilderianamente. 2.000, máximo 3.000, yo creo que no llegaban, por supuesto. Por lo tanto, se le ha ido reduciendo el ejército porque hasta está haciendo una purga de militares que están preparándose la fuga. Lógicamente, conscientes de que esto ya está tocando a su fin, porque Estados Unidos, que no puede intervenir para hacer justicia contra el pufo de las elecciones, que las perdió, no puede intervenir porque en ese sentido no hay ninguna legalidad que le permita intervenir en fraudes electorales o cualquier asunto interno del país. Pero en cambio tiene la legitimidad de intervenir contra los narcotraficantes que están haciendo un daño terrible a Estados Unidos. Y por eso esto recuerda a Noriega en Panamá. Cuando en Panamá tuvo que intervenir porque era un narco descarado y declarado, ¿no? Y ahora pues sí que puede intervenir porque resulta que Maduro, y especialmente su brazo derecho, un general, son los que dirigen el Narcosol. Narcosol, ya sabes tú que los militares llevan, en lugar de estrellas llevan soles, y en sus informe, en sus trajes, y claro, son los militares selectos por él para gobernar con el narcotráfico, porque claro, la moneda de Venezuela no la quiere nadie, no vale nada, y entonces resulta que necesita tener dólares, y como le está bajando además los ingresos de los petrodólares, porque tiene el petróleo comprometido y no puede recibir a cambio dinero, sino pagar con petróleo, pues ¿qué ingreso de dólares va a tener para poder pagar a toda su élite corrupta con dólares? Porque no querrán cobrar nadie con moneda venezolana, ¿no? Y a sus otros compromisos internacionales, ¿no? Y entonces se le está recortando el grifo de una manera muy, muy trágica para él. Y estará queriendo sacar todo lo que pueda, como tú me has comentado antes, de que parece que ha hecho 3 viajes a Nicaragua, llevando pues sus cosas y sus tesoros, y bueno, y a saber si oro. Eso se habla en Managua, se habla de eso, de las visitas reiteradas en el último mes de Maduro a ese régimen que puede ser un
un refugio para... De momento, porque sí. no creo yo que Trump se pare después de resolver el tema de Venezuela y no intervenir en Nicaragua, que lo tiene a tiro piedra, Yeah. y que también forma parte del circuito, llamémoslo así, diabólico del tráfico de drogas. O sea, que aquí... Y bien podría después pues perseguirle, claro. Sí, ahora mismo... Lo va a perseguir donde quiera que vaya. México está, bueno, de hecho, no solamente, no amenazado, está informado de que hay planes también de intervención dentro del territorio mexicano, y la actual presidenta de México se pone brava también, diciendo igual, claro, que este territorio, pero sabe que no puede hacer nada porque ya ha sido avisada anteriormente por Trump, que mientras, de hecho, en México paralizaron gran parte del flujo de drogas a través de México hacia Estados Unidos, porque la amenaza era seria. Es decir, bueno, la advertencia o el aviso, el anuncio de que, oiga, si esto sigue así, vamos a actuar. Y ahora están otra vez en la misma situación, porque, claro, cuando se relaja un poquito la situación, vuelven. Claro, ellos tienen que seguir con su gigantesco negocio del tráfico de drogas a Estados Unidos, que es ahora mismo el mayor consumidor de drogas del mundo. Porque ha entrado en una debacle, mezclan ya la coca con fentanilo, ya es, y están, enganchados pues millones de norteamericanos, ¿no? Y eso supone pues una fortuna gigantesca, ¿no? Entonces, no van a renunciar a eso. Fíjate, no van a renunciar. El otro día me contaban de alguien que vive en Manhattan, un español que vive en Manhattan, que dice, mira, nosotros vivimos 24 horas al día, 7 días a la semana para el trabajo. Para conseguir eso hace falta drogarse. Bueno, puedes hacerlo en el mover del espíritu, ¿no? Pero si no, es decir, para estar centrado en esas batallas que tienen de tipo financiero y poder mantenerse ahí, tienen que drogarse. Es decir, la mayoría de la gente que vive en la manzana, en la bolsa, eso, en la manzana de oro de Manhattan, son drogadictos de guante blanco, sí. Pero tienen que drogarse porque si no el cuerpo no les aguanta. Claro, al no tener respaldo del fortalecimiento espiritual, que es infinito porque viene de Dios, entonces pues tienen que recurrir a cualquier método para mantenerse en esa energía y en esas fuerzas. Pero volviendo al tema de Venezuela, entonces ha encontrado inteligentemente la forma de poder atacar a Maduro, que es como narcotraficante. Y ahí sabe que está legitimado. Maduro sabe que Trump está legitimado. Y claro, ya no es que Maduro, a lo mejor para salvarse, quisiera impedir que el narcotráfico fluya. No, es que ya no controla ya a los narcotraficantes, que le van a decir tururú. Nosotros te hemos puesto nosotros ahí, así que te callas. Ahí te callas, claro. Y los narcotraficantes, que además se crecen porque pueden reaccionar con guerrillas, con la guerra de guerrillas, que es lo suyo, y que la puso en el candelero Che Guevara, aunque no fue el mentor. Eso desde la época de los romanos, los guerrilleros españoles hacían mucho daño al ejército imperial, ¿no? Sí, bueno, y antes otros, o sea, no es nuevo, ¿no? Y los bárbaros, por ejemplo, pero yo creo que esta vez va el asunto en serio. Y lo que eso va a repercutir con respecto a la investigación que se abra de todas las ramificaciones de la corrupción y el narcotráfico, pues va a impactar a España, especialmente
con el expresidente Zapatero y con Podemos, que han tenido que ver de una forma muy, muy, muy directa, y con H. Bildu, porque los etarras que fueron de alguna manera exiliados o que se fugaron y se refugiaron en Venezuela han entrado a ser los jefes instructores del ejército paramilitar de Maduro. Yo digo paramilitar, que son los que realmente matan, van en motos, son terroristas, pues, implacables. Fíjate, los 3 países principales donde fueron los etarras fueron México, Venezuela y Uruguay. Uruguay, que sabemos que estuvo de presidente un guerrillero también. Sí, lo que pasa, ¿no?, es que creo que de Uruguay han salido para juntarse en Venezuela, ¿no? Porque además ahí es que tienen unos soldazos, han tenido, no sé si aún tienen, unos soldazos tremendos como nada menos formadores de la militancia terrorista, y tienen experiencia los etarras en esa diabólica lucha, ¿no? Y yo creo que esto también va a repercutir en las relaciones con Irán, porque Irán es el mayor protector de... Sí, lo que es que en este momento está en una situación muy complicada. Pero claro, como ha quedado desfenestrado Irán con la intervención de Estados Unidos, está muy calladito, ¿no? Y entonces, pues igual dice, no me sigo mojando, me seguiré mojando para proteger a los hutus y a, ¿cómo se llama? Sí, hutis. Hutis, sí. O, bueno, Hutíes, sí. Hutíes, Hutíes, y a los de Hamas, pero ya también menos. Entonces, Irán, aunque podría ser que apele a China, Bueno. pero no creo que China, con respecto a este asunto de drogadicción, y menos en un conflicto con Estados Unidos en el cual parece que se han arreglado, porque vamos a ver cómo anulo esto, que vine corriendo y se me olvidó, ¿no? Cuando se están hablando cosas importantes pueden venir este tipo de... Sí, siempre pasa, desvíos, siempre ¿no? pasa. Entonces... Si te parece, cambiamos de tercio, porque creo que es importante en lo que estabas hablando de Irán con... justamente en estos días ha habido en Shanghái una cumbre también muy importante, muy especial, donde se han juntado China, evidentemente China es el anfitrión, Rusia con Putin y el presidente de la India. Principalmente esos 3, es decir, han ido evidentemente de otros lugares, pero principalmente esos 3... No, y creo que el de Corea del Norte. Sí, bueno, Corea del Norte, de Afganistán, bueno, todos esos países que son satélites, de alguna forma, pero que son invitados de piedra. En realidad son esos 3 que entre los 3 tienen, yo creo que superan los 2/3, bueno, entre China y India, los 2/3 de la humanidad. Así que pueden tener un ejército solamente de pisar territorio, es decir, una marcha verde podrían hacer y conquistar el mundo entero. De hecho, en el Apocalipsis se habla de que yo vi que eran 200 millones, entonces de ahí tienen que venir esos 200 millones de soldados para invadir Israel. Bien, entonces, quiero decir que Irán se ha convertido en un invitado de piedra, porque al lado está India, y delante de India Irán se tiene que callar. Si Rusia no le da oportunidad, no tiene nada que hacer. Y China, de alguna forma, siendo el catalizador de todas las operaciones. Y enfrente está Estados Unidos con Trump, que trabajan en equilibrio y que de alguna manera dice... me viene bien que eso vaya así, porque mientras mi influencia sobre América Latina y sobre Europa
va a quedar protegida mientras vosotros os coméis de alguna manera o controláis las otras 2/3 partes de la humanidad. Y África queda ahí un poquito en medio, que se la están trabajando entre todos, ¿no? Principalmente China, India y Rusia. Con las inversiones tremendas que están haciendo para poder asegurarse las materias primas que abundan en África y que todavía tienen grandes reservas. Pero para mí que China, que es el pensante, ¿no? Y paciente, Buda y oso panda, pues, y con una inteligencia milenaria, porque probablemente la cultura china es la más antigua y desarrollada en todas las áreas de la inteligencia humana, incluso hoy, con todos sus 4, 5, 6 Gs y lo que todavía no conocemos, porque ha crecido a una velocidad de vértigo. Pero lo que quiero decir es que en América también han influido muchísimo China. India no, pero China ha influido y ha tomado pues instituciones estratégicas, empresas estratégicas, y ha ido comprando y comprando con esa tesorería gigantesca que ha ido acumulando y que tiene, ¿no? Entonces, bueno, esto es para mí el levantamiento de las bestias, del final, los bloques, las 4 bestias que surgen del Gran Mar y que se enfrentarán, ¿no? Para anticipar la última guerra mundial. Hemos hablado de 4 también, ¿eh? Que hemos hablado de 4, sí. Aunque una no está identificada en Estados Unidos, sino en Europa. Exacto. Pero que es la influencia del mismo poder espiritual. Sí, y que es la unión de los pies, de los dedos de hierro y barro, Europa con los árabes, que tampoco pues hemos especificado, pero que forma una bestia gigantesca en cuanto a potencia económica y potencia también de soldados religiosos, porque estamos hablando de 1.700 millones de musulmanes en el mundo, ¿no? Y que pueden encima convertirse muchísimos millones en lobos terroristas, ¿no? Y que tiene el espíritu de decir que nos importa sacrificar 50 millones de musulmanes, incluso 500, si fuera necesario, para que todo el mundo doble la rodilla delante de Alá. Ese es el plan. Y cuando alguien se atreve en Bélgica que van a avanzar hacia la promulgación de una ley de que todo belga que no sea musulmán será expulsado del país. Esto es que, claro, está loco el que lo ha dicho, pero no tan loco, porque Eurabia ya está siendo conformada y al final pues ese es el pacto, a través de esa islamización, el pacto que se consolidará entre el hierro y el barro. Menos mal que Dios va a permitir que haya ciudades de refugio, es decir, países de refugio para los cristianos, claro. Como es el caso de Hungría, posiblemente Polonia, que volverá a serlo. Sí, hasta que llegue el momento en que no tendremos más remedio, si sobrevivimos, de que salir corriendo, porque además ya no tendrá sentido la evangelización. Claro. Porque Dios cierra la puerta en el último Yom Kippur y dice, ya no entra aquí nadie más. Así es. En la familia eterna, ¿no? Y en el reino de Dios. El día 9 de septiembre, es decir, dentro de una semana, justo, sí. Se inicia la Asamblea General de Naciones Unidas. De hecho, había un problema de visados para algunos de los dirigentes que recordemos que la sede de la ONU está en Nueva York, que todavía hoy pertenece a Estados Unidos. Todavía, sí. Y de alguna manera el gobierno de Estados Unidos tiene que facilitar los visados para la gente que va allí. Y hay algunos de los dirigentes que bueno, siempre está el tema de enviar a alguien que no sea el principal y que se haga cargo de esto, ¿no? Pero hay una asamblea general en la que se han conjurado de alguna manera algunos dirigentes, Macron, no sé si Metz, el alemán,
el presidente del Reino Unido, primer ministro del Reino Unido, el primer ministro, el presidente de Canadá, y ahora el de Bélgica, precisamente hablas de Bélgica, que están diciendo que ellos están dispuestos a proclamar en esa asamblea el reconocimiento del Estado palestino. Ahora, y la intervención de la ONU en Israel, que esa es la segunda etapa, para conseguir lo que se llama la solución de los dos estados, que es imposible porque Palestina no quiere esa solución, a no ser que, que se aceptara que Palestina recuperara lo que nunca tuvo, la Jerusalén como capital de Palestina. Nunca la tuvo. Fue conquistada por Jordania en la única guerra que perdió Israel y estuvo bajo gobierno jordano hasta el 67, que fue liberada por los judíos. Entonces, eso, y que devuelvan también el Golán a Siria, ¿no? Entonces, pero en realidad cada vez crece más la postura de que Palestina, desde el Jordán al mar Mediterráneo. Claro, dos estados no, uno, el palestino. El año 47, cuando se crea el Estado de Israel, el acuerdo que hay en Naciones Unidas eran dos estados. La frontera de los dos estados era el río Jordán. Al oeste, Israel. Al este, Palestina. Jordania, en lugar de esto, aprovecha la oportunidad, que era territorio que estaba gobernado por el Reino Unido, en lugar de dar lugar a que Palestina tuviera su Estado desde el Jordán hacia el este. No, bueno, ellos tenían su reinado, ¿no? Pero lo que hacen es toman todo ese territorio y se lo adhieren a su país. Es decir, se hacen dueños de ese territorio y entonces les deja a los palestinos sin territorio, y entonces se inventa lo que llaman la Cisjordania, que es el territorio cercano al río Jordán, pero dentro del territorio de Israel. Y es todo el valle del Jordán, que ahora es una parte de la autonomía palestina, y que lleva muchos años así, y luego cometen el error un error garrafal en la época de Pérez, ¿no? Simón Pérez, sí. De entregar la franja de Gaza, que era un territorio israelí con kibutz, con un desarrollo israelí, y les hacen salir de allá. 50.000 kibutzim tuvieron que salir y dejar todas sus propiedades y perderlo todo. Esa es la realidad, que aquellos polvos están produciendo estos lodos. Y llegaron los que se hicieron cargo de esa franja de Gaza y lo han destrozado todo, y se han dedicado precisamente a multiplicar los nidos de terroristas con túneles y todo, y han gastado casi todo el presupuesto en lugar de abrir escuelas y hospitales y de mejorar la vida de los palestinos, que con las ayudas que ha recibido Palestina, cada palestino podía ser millonario, varios millones de dólares cada uno, si se hubiera repartido de forma equitativa. Pero claro, quienes tienen muchos millones de dólares son los terroristas y los políticos, desde Mahmoud Abbas y mucho antes el famoso Arafat, que se le encontraron miles de millones entre París y Suiza y no sé cuántos sitios, ¿no? Bien. Y nos encontramos con muchas cosas, ¿no? Es decir, podemos hablar mucho de Israel. Antes de ayer, el domingo, sí, salió una flotilla de embarcaciones desde el puerto de Barcelona, dirigidos... 20 barquitos. Dirigidos por dos referentes mundiales de
Bueno, uno no es referente mundial. La Colau no, por eso, es un referente pero catalán. Lo digo en y ironía. Además, lo digo en ironía. Garrafal. Porque ninguna de las dos. Ada Colau, que los 8 años que ha estado de alcaldesa en el Ayuntamiento de Barcelona ha denigrado la realidad de esa ciudad de una forma evidente. Y la otra es la Greta, con ese apellido raro que tiene, bueno, de su país, que es un monigote en manos de... Es decir, que es una imagen creada. Es decir, ella no tiene ninguna profundidad personal. No, ni tampoco ningún expediente académico que se pueda considerar, ni académico, ni político, ni nada. Ella ha sido una adolescente que se la puso ahí para fanatizar el cambio climático, con un problema la ecología, ¿no? Claro. Con todo lo digno que pueden ser los Parece ser que ha sido Soros quien ha conseguido levantarla y utilizarla, y sigue siendo, porque esa flotilla en parte está financiada por Soros, como el Open Arms, que es un barco que un poco se dan cuenta de dónde viene el dinero para el Open Arms, aparte de lo que puedan conseguir en maneras propias y legales. Y entonces, que por cierto, pues hasta ahí atracado en Canarias y ha sido prohibido en Grecia y no sé cuántos sitios. Ha tenido problemas en Italia, ha tenido problemas en todos los sitios, porque lo que ha hecho es subvertir e intentar romper las fronteras en diferentes lugares. Pero el domingo salen y los vientos contrarios, sí. el famoso eurociclón, creo que cayeron unos pocos rayos y enseguida se volvieron para atrás, pero vamos, con una... Pero dicen, no, vamos a llevar alimentos a Gaza. Digo, bueno, vamos a ver, ¿cuántas toneladas de alimentos van a llevar? No lo dicen. Es que en realidad no van a llevar alimentos. Ni van a llegar. Van a llegar, porque además les ha vetado, y encima ha venido Israel y les ha dicho que como lleguen van a ser encarcelados como terroristas. Serán llevados a la cárcel y pueden pasarse tiempo, porque Israel en eso es terrible. Ya la Greta fue en otra ocasión hace poco y la deportaron. Y dice, no, la siguiente ya no vas deportada, vas a quedarte con nosotros mucho tiempo. No van a llegar porque no va a enfrentar la cárcel de ninguna manera. Entonces, pues el paripé lo tienen que hacer. Lo cual es un engaño a muchos de los patrocinadores de algunos de los barcos, porque de esos 20 barcos, pues igual 15 son patrocinados por Canadá, por Bélgica y por no sé cuántos otros países que están, como tú dices, conspirando diabólicamente contra Están conjurados, Israel, que se han conjurado y que van multiplicándose porque utilizan todos los chantajes que haga falta. Pues si no haces esto, no te voy a comprar más tus productos o no te voy a vender o lo que sea. Porque todo es, al final, el chantaje y la utilización del dinero para la corrupción del orden mundial. Habría que ver el motivo de todo esto, porque dices, bueno, vamos a ver, yo sé que hay un motivo espiritual que es Israel, ¿no? No, claro, ese es el motivo de Satanás. Su prioridad es destruir Israel. Mira que lleva miles de años intentándolo y ha conseguido que todas las naciones hayan intentado destruir Israel y hacer el genocidio, todas, en distintas épocas de la historia y algunas en repetidas situaciones históricas. Y sin embargo no lo han conseguido, lo cual demuestra que hay un empecinamiento contra Israel que es irracional, que siempre, pues Israel, ¿no? Había una peste en España, los judíos, o en Europa, los judíos eran los que envenenaron las aguas y causaron la peste. Porque ellos no quedaban enfermos porque tenían unos sistemas higiénicos suficientes para evitar que la enfermedad les llegara. Y no solamente por eso, sino porque están amparados, aunque incluso son hijos rebeldes, siguen siendo hijos de Dios. Y entonces... Pues Dios los protege como prometió a Abraham para su descendencia.
aunque están siendo castigados. Todo esto le sirve al pueblo de Israel para ser quebrantado, azotado, porque Dios a quien ama castiga y disciplina como un buen padre a su hijo. Y entonces no hay ningún pueblo que haya recibido más ataques, más quebrantamientos y yo diría más criminalidad que Israel. Genocidios, ¿no? Bueno, ¿y para qué vamos a hablar del mayor genocidio de la historia, que lo hizo Hitler? Y que el palestino, que no era palestino, pero y que era el muftí de Jerusalén, dijo: nosotros vamos a acabar lo que Hitler no consiguió. Y su sobrino Arafat, pues también iba tras ese proyecto. Y siguen tras ese proyecto, pues con esa intención, todos los dirigentes palestinos. El pueblo palestino no, porque el pueblo palestino sabe comparar, muchos de ellos por lo menos, comparar lo que es salir a trabajar 60.000 trabajadores de Palestina a Israel y cobrar 4 o 5 veces más, y de tener enfermedades difíciles de tratar y ir a los hospitales israelíes, y de tener consumo de agua y luz sin pagar, porque Israel no les corta ni el agua ni la luz. Y cosas así. Y de recibir 100 camiones de ayuda humanitaria todos los días, 100 camiones que han estado enviando a Palestina, a Israel, hasta que se rompió. Y que se está pudriendo, hasta que se rompió la baraja. No, y se están pudriendo los alimentos en los almacenes de la ONU, que dice que como no tiene protección, ¿protección de quién? ¿Quién es la amenaza? Jamás tiene que ser la protectora, claro. Pero jamás es la amenaza. Ellos quieren que sea jamás las que proteja los alimentos, que los acumula en los túneles y los va vendiendo a precio altísimo para financiarse. Y entonces tiene a los palestinos como, pues yo diría, cabezas de turco y fuerzas de choque, y los mantiene con hambre. Y los manipula, sí, sacando que se mueren de hambre cuando son enfermos terminales de cualquier enfermedad. Sí. Más de la mitad de los habitantes de Gaza están dispuestos a salir a donde haga falta con tal de salir de esa situación en la que se encuentran. Y sin embargo, los países limítrofes, ninguno quiere recibirles. Es decir, hay una decisión política de mantener esa situación de dificultad para sus vidas, porque hay un rédito de esa situación, ¿no? Y entonces, hombre, ahí está Egipto, que cuando entran los que se refugian en Egipto, les dan un mes de no visado siquiera, un mes de aceptación. Y luego los devuelven a la frontera. Y luego pues los que no son aceptados de regreso los meten en campos casi de concentración, de una forma vejatoria impresionante. Y después también cobra por ese tiempo tienen que pagar por estar ahí un mes, ¿no? O sea, los mismos monstruos que forman parte del terrorismo de Hamás y de Palestina, porque Mahmoud Abbas, yo nunca dejo de recordar que la tesis doctoral que hizo era cómo echar a Israel al mar Mediterráneo. Esa era su tesis, ¿no? Fíjate tú. Y ha ido de presidente de Palestina, moderado y tal. No. Entonces lo que pasa es que más prudente, en el sentido de que sabe cómo es Israel, ojo, no te pases con Israel. Porque vive en Israel. Porque vive en Israel y entonces, pues estamos viendo que Israel, claro, desde el punto de vista espiritual y de la voluntad de Dios, matar no es de Dios. Solo Dios quita la vida y la quita. Y entonces está en un propósito de matar todos los terroristas y liberar, si puede, a los rehenes. Si no hace eso humanamente, porque como no tiene la revelación de la luz de Cristo, pues actúan humanamente. Claro.
y con un poder humano que han ido acumulando, tanto en tecnología como en armamento y como en experiencia. Claro. Y pues ahí tienen el mayor sistema de espionaje del mundo, ¿no? El Mossad. Y han hecho cosas, han hecho unas purgas quirúrgicas, bélicas, con esa muerte, esas muertes, incluso por medio de los buscas, fue vamos, espectacular. De hecho, ¿no? ayer mismo, en una reunión del gobierno de Yemen, de los hutíes, que antes hablábamos, hay un atentado de parte de Israel. Y muere nada menos que el jefe, el presidente de los hutíes. Y siete ministros de su gobierno. Claro. Con lo cual ha quedado descabezado absolutamente Yemen. Es decir, bueno, Yemen, el país de Yemen está en una guerra civil interna y hay dos facciones, y es una de ellas la que estaba siendo apoyada por Irán, que es la que estaba peleando. Es la madre del terrorismo mundial, así Irán. Y es la que estaba mandando misiles a Israel, tal, estas cosas, ¿no? Y la única... Bueno, ha habido una represalia que han echado un misil a un barco que se supone que tiene algo que ver alguna empresa israelí. Pero esta facción o esa parte del Estado de Yemen ha quedado también descabezado y a ver cómo reaccionan. Sí, porque Israel no se corta un pelo en masacrar el Yemen. O sea, como sigan por la vía del terrorismo a distancia, con sus misiles o con los barcos o con lo que sea. Porque igual que está haciendo con Gaza, ha hecho con Líbano, sí. Ha hecho con Siria y sobre todo con Líbano. El generalato iraní, todos los generales recibieron un mensaje desde el Mossad o el gobierno israelí diciendo: sabemos dónde estáis, quiénes sois, dónde vivís, dónde dormís, dónde trabajáis. El día que queramos os eliminamos. Y de hecho eliminaron a toda la cúpula superior, pero el resto del generalato que queda saben que están siendo monitorizados diariamente por Israel. Yo no sé cómo, no sé cuál es la tecnología, pero... Pegasus. Pero ellos saben que están siendo monitorizados cada día de su vida, y que estén donde estén, escondidos en el agujero más profundo. Para poder ser preciso en eliminar al presidente hutí y a esos ministros, pues tienen que tener la información precisa, porque para allá, ir derechos al objetivo, ¿no? Entonces, es el experto Mossad y con la tecnología más sofisticada en cuanto a espionaje, y como el Pegasus, ¿no? Y bueno, Israel pues está completamente decidido a eliminar a Hamás, y para eso tiene que tomar Gaza por completo y Cisjordania. En realidad son sus comunidades autónomas. Podríamos decir que el gobierno central de Palestina es el gobierno de Israel, y que si esas comunidades autónomas hacen las atrocidades como las que han hecho, pues legitiman humanamente y territorialmente a una defensa y contraataque. Pero es curioso que no hacen nunca mención a los horrores de Hamás, y que se ponen del lado de Hamás, yendo contra Israel con ese deseo feroz. Es un odio satánico, es el antisemitismo ancestral, como algo endémico en el género humano, que ha
que ha permitido ser inyectado de ese odio de Satanás a Israel y envidia. La envidia genera odio y envidia porque todos los países, especialmente los árabes, imagínate tú, rodeando un país pequeñito y teniendo ese país pequeñito con 12 millones de habitantes, más poder que 1.500 millones que le rodean o los que sean, y encima más poder que toda la confabulación internacional en la ONU. Ay, eso no lo pueden soportar. Y especialmente el orgullo del Islam. Y claro, estos fanáticos ya in extremis de morir matando, pues tomaron Irán como madre de los chiitas y del terrorismo mundial, y fueron inyectando esa criminalidad, ese odio y ese espíritu de mártires encima en muchos países. Y están dispuestos a lo que sea, a ponerse bombas y a poner a los niños con bombas y lo que haga falta. No tienen escrúpulos de ningún tipo, han llegado ya al colmo sin embargo, la maldad de Satanás. El ejército israelí está cada día avanzando en su toma de la ciudad de Gaza. Ayer también, dicen, eliminaron al portavoz de Hamas, que salía en todas las comunicaciones, y siguen descabezando. Es decir, han descabezado, vuelven a descabezar, van quitando las cabezas a la hidra de Hamas y simultáneamente van tomando, porque antes hicieron una entraron y tomaron todo Gaza, pero no entraron casa por casa, lugar por lugar, y ahora están entrando. Les cuesta más, pero en la parte del territorio que conquista Israel, eso queda ya saneado. Sellado, atado. Van saneando, limpiando, y dice, esto ya no puede volver atrás, no puede ser otra vez. Claro, eso va a costar víctimas de soldados. Claro, porque está costando. Están refugiados los terroristas en esos túneles y en sótanos de los edificios, y en sótanos de hospitales, de colegios y de mezquitas, etc. De hecho, el hospital que el otro día hubo, la torre donde fueron los periodistas que fueron muertos, que fueron periodistas palestinos, ningún extranjero. Bien, pero ese solamente lugar había una palestina que hizo la carrera en España, pero que sí, pero ese lugar era un observatorio con cámaras desde donde estaban monitorizando toda la acción del ejército israelí, de tal manera que estratégicamente ese lugar tenía que ser derribado. Israel avisa que lo va a hacer. Y entonces, ¿qué hacen? Ponen periodistas no se atreverán. Dice, bueno, hemos avisado que... Entonces, ellos son escudos humanos colocados en esa torre. Sí, porque es curioso que se concentren ahí, en ese lugar. ¿Por qué se concentran ahí? Porque los ponen para evitar que hubiera un periodista, podrías, aceptarse, pero 6 periodistas en el mismo punto, cuando tienen un montón de puntos para poder dar informes, sobre todo a pie de tragedia, a pie de calle, es decir, no, se concentran ahí, los han puesto de escudos. Claramente, eso es una maniobra, lo mismo que ponen niños, lo mismo que ponen tal. ¿Cómo se van a atrever? Y esos palestinos, periodistas, que son más
afiliados a Hamas que los civiles normales. Está claramente que están politizados, como se ha comprobado en muchas otras ocasiones. Claro. Y que además algunos de ellos probablemente han recibido el carné de periodistas pues de forma... Sí, es de Al Jazeera. Es decir, que es Al Jazeera que les habrá dado a los que son más astutos y eficaces, pues les ha dado el carnet. O sea, que no es que hayan hecho 5 años de estudios universitarios, no, que va. Bueno, y aunque los hubieran hecho, ¿qué más da, no? Pero que no. Yo estoy convencido. Sí. No es que tenga la certeza, pero tengo claramente la convicción de que enseguida van a nombrar a otros para sustituirlos, bueno, claro. ¿Algún detalle sobre la política en España? Hoy mismo, sí, antes de empezar el programa, el Consejo de Ministros acaba de decidir perdonar la deuda que tienen todas las comunidades autónomas con el Fondo de Garantías. Es decir, ese es un dinero que está ya gastado. Quiero decir que no supone que ahora el Estado español tiene que dar ese dinero, sino que se suponía que ese dinero lo tendrían que devolver las comunidades autónomas. Y si no lo devuelven, pasa a engrosar la deuda del gobierno. Es decir, que sigue endeudándose y tendrá que, por lo tanto, presentar unas cuentas con ese incremento de gasto. Sí, en realidad el patrimonio que se pierde es un pasivo que estaba ahí y por que lo deja tanto, de estar. Sí. Se hace cargo. Es como cuando, imagínate tú, que concedes un crédito, no lo pagan y tú lo tienes que pagar. ¿Entiendes? Porque en realidad quedas sin cobrarlo, pero lo concedes con aval, con esto, con otro, lo que sea, o con la garantía de tus fondos. Y entonces, pues bueno, en una palabra, esa deuda no desaparece. Esa deuda se aumenta las deudas del gobierno y eso significará aumento de impuestos y un escándalo para Europa. Sí, pierde un activo que estaba ahí, que se supone que le tendrían que ir devolviendo o pagar intereses. Pero un escándalo para Europa porque resulta que la deuda catalana se ha producido por una cantidad de fraudes y de corrupciones y de despilfarros increíbles, ¿no? Entonces, como que tienen enfrente del Parlamento Europeo, tienen su embajada, los catalanes allí. ¿Cuánto costará esa embajada, no? Entonces, pero así otras 20 embajadas por el mundo, creo. Conclusión, el despilfarro de Cataluña, la mala gestión, que no se puede hacer cargo de la recaudación del IRPF porque no tiene los gestores ni las herramientas ni nada, y se aplaza para, no sé si el 28 o lo que sea. En cualquier caso, es una atrocidad, porque está repercutiendo ese despilfarro de Cataluña a todos los españoles. Y liberando a Cataluña de una situación de crack económico, porque no consigue ninguna financiación externa, no consigue nadie que pueda avalar y que pueda... no pueden emitir bonos. Claro, para hacer una quita como esta, pues imagínate, dice, mira, el gobierno español hará lo que quiera, pero yo no te voy a dar dinero para que me hagas lo mismo. Claro, no, esto no va a recuperar la credibilidad de Cataluña, porque al fin y al cabo el que tengan esa deuda se lo han pasado por arco triunfo, porque no han ido ni pagando los intereses. O sea, pero eso es darle un alivio al que lo hizo mal y de alguna forma penalizar al que lo hizo bien. Lo que yo no entiendo es cómo, por ejemplo, el gobierno de Asturias, que está en ruina total, Asturias, y que es socialista, no dice ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿A dónde vamos a parar? Esto va a seguir arruinándonos más. O incluso el PNV y el gobierno de Navarra, que parece que no les va a repercutir, pero están equivocados. Están equivocados porque si suben los impuestos
a las empresas vascas, que son poderosas, como ya subieron a los bancos y a las energéticas y a no sé qué, y los monstruos económicos de España están erradicados en Cataluña y País Vasco. En Cataluña y País Vasco. ¿Cómo ellos no protestan? Porque saben que ya les aplicaron un impuesto extraordinario a los bancos y fue un aviso grave para los inversores y a las compañías energéticas como Repsol, etc. Yo pienso que no tienen mucha sabiduría y que además les importa un bledo que las empresas al final se perjudiquen si mantienen en el poder al presidente que les concede todos los chantajes que piden y siguen como sanguijuelas, su graciosa, la poca sangre que ya le queda. Su graciosa majestad. Parece que está sin sangre hasta físicamente este hombre, ¿no? Y bueno, pues porque claro, saben que si hay elecciones ya, o cuando las haya va a dar igual, pues va a arrasar la derecha. Y lo malo es que saben que no tiene otra opción el PP que gobernar con Vox. Porque aunque quisieran estos nacionalistas hacer un pacto con el PP después de haberlo traicionado y después de... El PP no creo que caiga en esa tentación porque tendría un bajón inmediato de credibilidad. Y supondría un varapalo y un crecimiento enorme de Vox, que parece ser que está siendo ya un Sputnik. Ante la flojera, ante la tibieza, ante la cobardía, ante el concesionismo, el SFA, que desde luego Rajoy fue campeón de esa forma de actuar, y que el PP continúa en esa tendencia de creer que el socialismo puede recuperarse como un partido limpio, legítimo, y para equilibrar y volver al bipartidismo. Porque hasta el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que bueno sería que el PSOE se regenerara y que volviera a ser un partido de gobierno con credibilidad. Con credibilidad. Es necesario que el PSOE se salve. Necesitamos un PSOE fuerte para... Es que no se entiende cómo pueden decir esas barbaridades, y están demostrando que cada vez son más votantes del PP que dicen no podemos fiarnos de este continuismo, que en realidad lo hizo Rajoy también, porque prometió intervenir en que no se pudieran no pudieran abortar las hijas menores sin permiso paterno, y bueno, y todo lo que el proceso que encargó a un hombre de ética, ministro de Justicia, que hiciera una propuesta de regulación más acertada sobre el aborto. Trabajó ese jurista... Sí, Gallardón, sí. Gallardón, que se suponía que iba a llegar a ser presidente del gobierno. Y qué bueno habría sido, porque cuando fue alcalde de Madrid demostró... Sí, o presidente de la Comunidad Autónoma también. Presidente de la Comunidad Autónoma también, las dos cosas, ¿no? Primero presidente de la Comunidad Autónoma y luego alcalde de Madrid. Y en los dos cargos demostró pues una sabiduría y unos frutos enormes. Y lo desfenestró y tiró a la papelera todo el trabajo que le había encargado él que hiciera. O sea, esto es en fin, estamos viendo claramente que va a haber elecciones probablemente, podría ser. Fíjate, hace 7 años, primeros de año. Hace 7 años en la Unión Europea, bueno, desde el Consejo de Europa, es decir, el gobierno, que hay un representante de cada país, se decidió que los partidos que no tuvieran más de un 5% del voto en su país no podían tener una representación a nivel europeo. Que
con la idea de que eso se trasladase luego a las legislaciones nacionales también, ¿no? Y claro, todos los países de Europa han tomado es decir, han puesto en marcha esa legislación, menos España. Menos España, claro, no les interesa. Bueno, no les interesa. ¿Por qué? Porque España está gobernada por aquellos que incluso no tienen el 5%. No llegarán nunca a tener esa representación. No van a llegar a tener una representación del 5% de los votos de España. O sea, están ubicados. Yo lo que creo es que la ley electoral es urgente. Pero pues, ¿quién le mete mano a ese? Pero tiene que ser con un quórum de, no sé si son 2/3. 2/3, sí. Del Parlamento, que quién sabe si no podrían llegar a tener. O si no hay otra opción, que es que lo sacaran a referéndum a nivel nacional. Claro. Y entonces, claro. No entiendo por qué no hacen referéndums. ¿Por qué el PP no convoca ningún referéndum? Si hubiera Vox mantenido más de 50 diputados, ya lo habría convocado referéndums. Igual que también hizo dos veces. No, eso es la... Sí, tienen que tener un determinado número para poder provocar, o sea, tener el derecho a convocar un referéndum. Y el PP podría tener derecho a hacerlo. Porque encima ganó las elecciones y podría decir, vamos a convocar un referéndum sobre la quita catalana. Dios mío. Entonces, bueno, sería un resultado abrumador, sí. Abrumador. Y bueno, pues en España estamos viendo situaciones muy curiosas. Al alcalde de Barcelona se le ha prohibido la entrada en Israel, porque es el discípulo de Ana Colau, socialista, pero... Y ahora han declarado Gaza como quinta provincia catalana, ¿no? ¿O cómo es? El distrito 30 y tantos de Barcelona. Es decir, sí, como un distrito más dentro de la ciudad de Barcelona. Bueno, irán los barrenderos ahí a limpiar. Yo que sé lo que harán, pero bueno, eso son tonterías de un romanticismo esquizofrénico. Son brindis al sol, sí. Como lo que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, que yo creo que se está jugando su puesto. Y si hay una remodelación del gobierno, que podría haberla, para hacer un intento de Willy Berloque, de Moncloa, pues va en una convocatoria de todos los embajadores de exteriores de la Comunidad Económica Europea, planteando la urgencia inaplazable de la solución de los dos estados en Israel y la exigencia de que pare la guerra Israel. La exigencia. Es decir, y la posibilidad de sanciones, igual que han hecho con Rusia, de sanciones económicas a Israel. Este hombre, pero vamos a ver, ¿quién pierde más si se rompen las relaciones económicas con Israel? ¿Israel o España? Por favor. Si fueran las relaciones económicas con Estados Unidos o con Alemania o con Inglaterra, pero con España. Es alucinante, ¿no? Y son pocas, o sea, el volumen que tiene las importaciones y exportaciones entre España e Israel es bajísimo con respecto a los demás países. Pero este hombre es un atrevido increíble. Y claro, está en el candelero porque está casado con la jefa de Cruz Roja, que está investigada por posible corrupción personal y de la Cruz Roja. Esto porque sabemos que la Cruz Roja ha caído en manos del PSOE de una forma rotunda, habiéndosele encontrado a la Cruz Roja no sé cuántos montones de lingotes de oro guardados y no sé y cuántas propiedades de inversión inmobiliaria y bueno, su pasividad con la Dana, su pasividad con los conflictos sociales y su obsesión
con atender a los inmigrantes, lo cual es financiación. Cobrar del Estado todo lo que haga falta. Así es. Así que bueno, yo desde aquí les quiero decir a ustedes, los que nos están escuchando, primero que sigamos orando con toda nuestra alma, cuerpo y espíritu en favor de Israel, en esta situación en la que el antisemitismo se sigue fortaleciendo con mentiras, calumnias y con el uso de poderes económicos y de los políticos trasnochados y esclavos del nuevo orden mundial, y que por favor que nos acompañen en diciembre, pregunten a los que han ido en agosto y en las 2 fechas del año pasado, acompáñenos en diciembre, donde si Dios quiere espero estar para seguir realizando el Congreso de Palabra Profética en Jerusalén, diciembre. Creo que la fecha es el 8 de diciembre o el 9, y pues eso ya se están empezando a apuntar personas que incluso algunos quisieron ir en agosto y ya cuando se cerró el cupo ya no pudieron, y otros más que están dándose cuenta de que es el momento oportuno para Israel. Primero porque te lo encuentras que no hay colas, no hay más que bendición y bendición, desde moverte con toda libertad por todos los lugares, y encima la gratitud de los israelíes por visitarlos y por manifestarles que no somos antisemitas, no somos ni antipalestinos ni antisemitas, no somos anti ningún prójimo ni ninguna nación. Somos anti-injusticias, enemigos de la maldad, del pecado, a muerte, pero no de los pecadores, porque ¿qué somos nosotros? Aun estando redimidos, todavía fallamos. Mucho menos, por supuesto, que cuando Jesús nos rescató. Pero nosotros no somos jueces. Ya sabemos que hay jueces que se endiosan y se creen que son, pues dueños de vidas y de haciendas. Pero nosotros no juzgamos ni condenamos. Queremos amar y amar a todo ser humano, y con el amor de Cristo, por supuesto. Vengan con nosotros en diciembre a Israel. Será con toda certeza el mejor viaje de su vida. El lema del Congreso será liberación, liberación. Bien puede ser claramente el lema de cómo Israel será liberado muy prontamente del azote terrorista de Gaza, de Hamas y de muchos palestinos que aparentan ser buena gente, pero que en su corazón hay odio y odio a Israel. Y de otros que están esparcidos por todo el mundo y tienen ese veneno satánico en su alma. Oremos por Israel y acompáñenme. Sí, de hecho, el testimonio de alguno de los que ha ido decían, no solo los judíos, árabes y cristianos, sobre todo en la ciudad de Jerusalén, que es donde tenemos más tiempo cuando vamos, ¿no? Tanto unos como otros, como los de más allá, recibían a los hermanos que han ido con gratitud y apoyándoles en todo, dándoles gracias. Quiero decir que no solo los judíos, sino también los árabes y los cristianos que estaban allí agradecían la presencia de ese grupo que fue a bendecirles. Y vamos a orar por todas estas cosas. Vamos a orar. Padre bendito, un día más, no es que no nos quede otra, sino que es lo principal que podemos hacer, es pedir tu gracia, tu dirección, tu presencia, tu amor y tu misericordia. Señor, porque este mundo que va degenerándose por causa de la corrupción y del pecado, encuentra esperanza en aquellos que te buscan a ti y son santificados por medio de tu Espíritu Santo. Esto es lo que queremos que ocurra primero con nosotros y luego con todos aquellos que son ignorantes de tu amor para sus vidas. Señor, para que puedan recibir a través de tu Espíritu Santo la libertad, la salvación
y la renovación de sus vidas. Señor, bendice nuestro gobierno, Señor, trae luz, trae bendición, bendice este país, Señor, y glorifícate en todos los asuntos que nos están conmoviendo a lo largo del mundo, que tu mano poderosa solamente lo permita con tu propósito y luego podamos ver tu gloria manifiesta en cada uno de los lugares. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo. Siempre a Cristo y a vosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Iba a decir un día más, pero en este nuevo curso, por acompañarnos, deseándoles cada día que Dios traiga bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.